Así como anunciábamos en los bloques anteriores, Identidades Educativas está en la casa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te va? Gracias por la bienvenida. Buenos días a la audiencia, a ustedes. Jorge, buen día. Qué bueno encontrarte, Rocío. Sí, Pero sí, ya sí. estuve la última clase. Sí. Estuve. Pero a la o sea, gente le gusta tu presencia. Sí, me agrada la presencia ya está cansado femenina. nosotros dos. Sí. Que nos ven acariñando. No, por favor, no, tampoco, digamos, sí. Y siempre es grato que vengan más estudiantes a la clase. ¿Viste? Sí, Como, sí, bueno, bien. encontrar, digamos, la diversidad, la diferencia, digamos. Y bueno, fuimos desarrollando en Identidades poder ver la producción nacional en términos políticos y relacionado con educación en la escuela técnica, para no quedarnos circunscriptos solamente a una modalidad, a un trabajo que se hace en una particular escuela, sino mirar toda la esfera y el contexto en el cual se instala históricamente la educación técnica. Bueno, transcurriendo hoy traigo algo que va a ir tomando fuerza, considero, respecto a el proyecto de ley de financiamiento educativo, ¿no? Pero no lo voy a titular de esa manera. Ese sería como el acto concreto a los cuales, si uno mira la meta y el horizonte, es poder tener una ley provincial de financiamiento educativo, de inversión en educación, sino traer un análisis de carácter político-pedagógico que nos lleve a pensar, por supuesto, en este acto de concreción. Y en este punto voy a hacer un paréntesis, voy a dejar una idea rebotando, porque esta idea que quiero que rebote es para tomarlo en otros martes. Y es sobre la cuestión del jugar. ¿Sí? Y uno dirá, ¿ahora qué se le ocurrió a Enciso? Digamos, el jugar, identidad educativa, escuela técnica, financiamiento educativo, ley de financiamiento, digamos, sí, pero van a ir entendiendo, por eso digo flotando. Después eso que está flotando irá decantando, tenía que ver con esta cuestión. Pero lo que voy a dejar flotando es, el jugar no es un trabajo. Esto es, nosotros a veces nos pone el liberalismo a que el acto de jugar es un trabajo. No, el jugar, es un desarrollo del deseo, y voy a dejar flotando. Por lo tanto, voy a decir que como el jugar no es un trabajo, el trabajo es un efecto del jugar. Entonces, eso, cierro paréntesis y dejo esa idea que va a ir flotando en estos martes, que el jugar no es un trabajo y que el trabajo es un efecto del jugar. En esto, mirando la realidad actual, nosotros hace muchos años venimos escuchando de crisis, ¿sí? Y la educación en crisis, y políticos, funcionarios, y siempre hablando de la crisis. Creo que cuando uno habla de crisis está mencionando un cambio de paradigma regularmente. Y ese cambio de paradigma, cuando uno sale de pensar un sujeto con discapacidad que se debe ajustar a una norma, que es un modelo integracionista, o sea, yo me tengo que adaptar a la sociedad, a pensar una educación inclusiva, que lo que promueve son espacios para las personas con discapacidad para que puedan estar según estar y ser, ¿sí? Ser y estar, de acuerdo a su desarrollo de aprendizaje.
estamos hablando de dos paradigmas distintos. Una cosa es un proceso adaptativo, adaptarme a una norma, y otra cosa es ofrecerme espacios para que yo desarrolle y pueda tener aprendizajes. Esos son cambios de paradigmas, y entonces podríamos decir, la educación está en crisis entre pensar una educación bancaria, meritocrática, que busca que los sujetos que entran a la escuela se adapten para después ser buenos sujetos en la sociedad, y otra cosa es pensar la escuela como un espacio de aprendizaje donde se dan posibilidades a las distintas diferencias y permiten aprendizajes diversos para que cada uno pueda acomodarse en lo que pueda construir en esta sociedad. Esos son cambios de paradigma. Esos cambios de paradigmas, por supuesto, que producen crisis, porque yo me tengo que repensar en mi práctica docente, tengo que repensarme como funcionario, tengo que repensarme como político de la política educativa, la familia se tiene que repensar. Entonces ahí hablamos de crisis. Actualmente no asistimos a crisis. El sistema educativo asiste a un colapso, que es totalmente distinto. ¿Sí? Digamos, la crisis nos permite, es parte del conflicto, y como vengo diciendo en el instituto estos últimos tiempos, que debemos amar el conflicto, porque el conflicto es parte constitutiva del ser humano, y en esa cuestión constitutiva nosotros no podemos aprender si no conflictuamos los conocimientos que tenemos, y nos permite, digamos, construir otros conocimientos. A veces me voy moderando porque casi dije avanzar. En realidad uno no avanza en los aprendizajes, eso es muy liberal, hablar de avance. En realidad lo que uno hace a veces en los aprendizajes es desarmar algunos aprendizajes, le llamamos desconstruir, y armar otros, ¿sí? No es que avanzamos, a veces retrocedemos para poder avanzar, entonces no siempre es avance en el aprendizaje. Pero sí hay movimiento, hay dinamismo, y eso es conflicto. ¿Ya? El conflicto implica movimiento, dinamismo, y todo eso nos hace a pensar las crisis. Crisis, conflicto, están relacionadas esas palabras. Cuando hablamos de colapso, ya nos ponemos bajo un sistema educativo fragmentado. Digamos, el colapso ya tiene otras asociaciones. Por ejemplo, ruina. Cuando algo está colapsado es porque está en ruina, está en pedazos, está fragmentado, está desarticulado. Para poder dejar de mirar hoy la educación, el sistema educativo como en crisis, porque si estuviéramos en crisis sería que simplemente estamos discutiendo formas de pensar el sistema educativo. En cambio, cuando estamos en colapso, en un colapso del sistema educativo, estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas del sistema educativo. ¿Sí? O sea, nos fuimos, digamos, totalmente al pasto respecto a la organización del sistema. Pero no me quiero quedar solo en ese aspecto negativo. No, ¿qué? Uno preguntaría, y si vos tuvieras que aportar, Jorge, una idea al respecto, bueno, ¿qué? Nosotros podríamos decir que del colapso, bueno, necesitamos inversión. ¿Eh? Pero yo antes de llegar a ese punto, que para mí es el punto 3, imagínense, otros me pegarían porque dirían, ¿cómo que el punto 3? Hay un punto 1 y un punto 2 para pensar ese punto 3. Porque si pensamos solo en la inversión, sin pensar en el punto 1 y punto 2, lo único que queda de esa inversión es como capital. Claro. Nada más, dinero. Y cuando uno no sabe qué hacer con el dinero, se gasta y se gasta mal y se malgasta.
¿sí? Entonces, por eso voy. En primer lugar, en política educativa, y cuando el gremio presenta un anteproyecto de ley de financiamiento educativo, eso es un acto de concreción de política educativa. Entonces, en la política educativa primero tenemos que comenzar a hablar de un eje ontológico. Ya comencé con las palabras difíciles, pero sintetizo. Cuando hablamos de lo ontológico estamos hablando del sujeto, del ser. No podemos hablar de inversión si primero no ponemos adelante a la persona. Y la persona está primero que las instituciones. Porque regularmente uno puede escuchar que lo primero son las instituciones y después las cuestiones personales. No, es la persona. Porque si yo a tripulantes quito a ustedes 3 y pongo a otras personas, lo instituido, que sería tripulantes de la mañana, ¿no? Con Rocío, Ale y Nel, y viene aquí otros compañeros, va a cambiar la lógica, va a cambiar la institucionalidad, sus dinámicas. Entonces hay un diálogo y acá uno pondría la lógica freiriana de que hay un diálogo, pero en el diálogo yo parto de la persona y después la institución. Las personas hacen a las instituciones, o sea, y no las instituciones a la persona en cierta manera, ¿sí? Pero como es una dialéctica, vamos a decir que las personas hacen las instituciones después estructuran algo de la persona, es como que uno aporta lo instituido y otro hace lo instituyente, o sea, le da vida, le da dinámica. Entonces, en las políticas educativas y cuando hablamos de inversión, en primera instancia tenemos que hablar de la persona. Y así yo puedo decir, en políticas de seguridad social, cuando estoy mencionando a la obra social, no es una entelequia el sistema de la obra social, son personas. Personas que están dentro de una institución que reciben una prestación determinada. Y lo mismo si hablaría de los que están jubilados, ¿sí? De la caja. Entonces, son personas. Entonces, en toda política educativa yo inicio mirando a pensar que los procesos de inversión son en función de pensar a la persona. Y en la persona, en el sistema educativo, son los estudiantes y son los docentes. Los sujetos de la educación son todas las personas que integran la comunidad educativa y sumaría más personas porque están quienes hacen todos los procesos auxiliares en una escuela, ¿sí? El portero, digamos, la familia también hace su aporte, la comunidad educativa. Pero tengo en claro que cuando hablamos de inversión vamos en primera línea a cómo pensar el desarrollo de la clase, el estar en la escuela de docentes y estudiantes en primera instancia. Pero no dejemos de ver todo ese contexto de personas que integran la escuela, y que integran la escuela están los que trabajan en el gabinete, la bibliotecaria, el de informática, todos los que auxilian la enseñanza. El otro eje, para ir también al 3, es el eje epistemológico. Entonces, cuando hablamos de epistemológico, decimos el saber. ¿Y dónde nosotros observamos, vemos el saber en la escuela? En el currículo. Lo vivimos día a día, cuando un docente se para frente a sus alumnos y le hace una propuesta de actividad con un acto de enseñanza, un acto pedagógico. Entonces, la cuestión epistemológica que tiene que ver con el saber y desarrollar todo ese proceso de enseñanza para provocar un proceso de aprendizaje, no se puede dar
sin el eje número 3, la inversión. Pero tener la inversión y no saber para qué, porque ¿qué me va a dar el para qué? Yo tengo que sostener salarios, que eso voy a la persona. Sostener su obra social, porque la persona, si no, gasta particularmente lo que ha ganado en salario, lo termina gastando en lo que no le cubre la obra social. Y así puedo ir mencionando muchos ejemplos que cuando hablo de inversión, no hablo solo de dinero, hablo de dinero en función de una persona, es subsidiaria del eje 1. Entonces, del eje 2, digo, bueno, se tiene que desarrollar la enseñanza, tengo que tener materiales, esos materiales serán computadoras, libros, muchos materiales para artística, para música, para educación física. Y entonces, ¿pero qué? ¿Cómo gasto? Bueno, hay un currículum que dice que un profesor de educación física deberá realizar tales procesos de enseñanza y necesita X materiales para realizar eso. Y así puedo ir en cada área curricular. O sea, los diseños curriculares, esa cuestión de saber, me van a ir diciendo, me van a ir planteando cosas concretas que voy a ir necesitando. Y el último, por eso hablaba del tercero y este diálogo, es el eje metodológico. Ahora, yo tengo un dinero, pero tengo que pensar formas distributivas de ese dinero, formas de planificación. Entonces, ya pensé en el docente, el estudiante y su comunidad, ya pensé en el diseño curricular. Ahora tengo que decir cuál va a ser el proceso que yo voy a realizar para que se produzca la inversión. Y en ese proceso voy a planificar cómo se va a ir dando. Ahora, ¿qué acontece en el sistema educativo? Y acá voy a poner, porque si no pareciera que me centro solamente en el gobierno actual y todos los problemas que tiene el gobierno actual, y nosotros siempre hablamos de una perspectiva historizante. Un colapso no surge de la noche a la mañana, de un día para el otro. Viene en un proceso, algo que queda en ruina, digamos, comenzó primero a resquebrajarse, a caerse el techo, hubo indicios de eso. Y esos indicios uno lo puede registrar, que se ha hablado aquí en distintas columnas, década del 70, ¿sí? El llamado proceso de reorganización nacional, que en realidad fue el terrorismo de Estado, y justamente para resquebrajar al sistema, y se produjo el primer movimiento sobre la transferencia del sistema educativo de las escuelas primarias y desahogarse, desentenderse el sistema nacional de ese nivel. Siguió la escuela secundaria en los 90, también me desentiendo, la escuela secundaria, el nivel superior. Entonces, llegamos después de los 90 a que Nación no se hace cargo de nada. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, cuando las autoridades de las 24 jurisdicciones de Argentina dicen, Nación me dijo, y yo digo, ¿Nación me dice qué? Si Nación no se hace cargo de nada, no se hace cargo de salud, no se hace cargo de educación, porque no tiene ningún nivel a cargo, ninguna modalidad a cargo. Son las provincias. Entonces, el gobierno actual de la provincia de Tierra del Fuego, ni el ministerio, puede decir, Nación me lo dijo, las políticas educativas las dictás vos. No lo dicta el secretario de Educación de Nación,
Las políticas educativas, si vos tenés los 4 niveles obligatorios a cargo más sus modalidades, las dictás vos. Después negocias algunos puntos con Nación. Pero yo no puedo decir, el Consejo Federal me dijo, no. El Consejo Federal me dice siempre y cuando yo adopte determinadas que por conveniencia la han adoptado. Entonces, tenemos el colapso que tenemos en función de ese discurso hipócrita del cual no se hacen cargo de las políticas a nivel provincial. Y el reinicio después de los 90 los tuvimos en el 2016. Porque no nos tenemos que olvidar a ese proceso de saneamiento que se hizo en el gobierno del 2016 al 2019, en el cual se cerraron secciones, se cerraron cursos, se quitaron horas cátedras a distintos niveles. Ese proceso de saneamiento, después nuevamente golpeado por la pandemia, y sin políticas, porque ahí lo que estoy mirando es solamente el eje. En cada gobierno que viene a hacer el saneamiento, mira el eje 3. Solo mira el proceso económico. Ahora, no discute qué pasa con las personas. No discute qué pasa con el currículum. Está. Si lo único que me interesa es... Por eso es que hoy uno observa este proceso de desarticulación. En síntesis, es para ir pensando estos aspectos de la política educativa, y aquí es donde pongo el signo de pregunta, y por ahí me pongo un poco más, menos tranquilo de lo que a veces suelo estar, pongo el signo de admiración, perdón, no el signo de pregunta, respecto a que no asistimos a una crisis. Asistimos a un colapso del sistema educativo. Acá no hay vuelta, acá no existe que solamente nos juntemos a pensar por pensar mismo. Porque la cuestión está en ruina desde el reinicio del 2016. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuáles van a ser los instrumentos, y acá tiene que poner la barba en remojo, gobierno, legislatura, respecto a cómo pensar el proceso en el cual estamos en colapso para pensar estos ejes, que no es solamente dinero, es sentarse a pensar qué política educativa. El Ministerio de Educación, junto con los legisladores y todos los funcionarios, porque no hablamos solo de dinero. Hablamos de pensar ideas, y es la que uno no escucha.